León Trotsky y México, Frida Kahlo y la Unión Soviética. ¿Cómo todo esto se junta en una novela mexicano-soviética? Te voy a contar en este video. Por favor, velo hasta el final y dale like para apoyar contenido educativo que dicen que hay poco hoy en día en YouTube. Mi nombre es Irina Fechenko y vamos a empezar. Seguramente conoces a Lenin y Stalin, líderes de la Unión Soviética y las figuras de culto del socialismo europeo. Pero ¿quién además de ellos influyó en el curso de la historia? Una de las figuras más importantes de la oposición fue León Trotsky, el líder de la revolución junto con Lenin y el principal enemigo de Stalin. León Trotsky, al nacer Leib Bronstein, nació en 1879 en la región de Jersón del Imperio Ruso, actualmente el territorio de Ucrania. Se crió en una familia judía acomodada y recibió una excelente educación secundaria. También hablaba alemán, francés e inglés. Trotsky ha definido sus intereses y opiniones políticas todavía en su juventud. Durante sus estudios en 1897 creó su propia organización, Unión de Trabajadores del Sur de Rusia, con la cual difundía las ideas del socialismo y el comunismo entre los trabajadores de las fábricas y el público en general, por lo que por supuesto fue perseguido por el gobierno de Zar y después siguieron varios encarcelamientos en Ucrania, Moscú, los Urales y Siberia. En estos los acompañaba su primera esposa, Alexandra Sakalovskaya, la cual Trotsky conoció durante sus actividades políticas. La represión no disminuyó su deseo de promover las ideas del comunismo. En 1902 escapó de la prisión con un pasaporte falso de un carcelero llamado Trotsky. De ahí viene el nombre así como lo conocemos el día de hoy, León Trotsky. A partir de este momento estaba ocupado en el periodismo y la campaña para el periódico Iskra en los Urales y Ucrania. Gracias a su participación activa en esta editorial, Trotsky decidió ir a Londres, donde se fundó la edición extranjera de esta editorial Iskra, la cual fue muy importante para los movimientos políticos de este tiempo. De 1903 a 1905 se produjeron muchos acontecimientos y transformaciones ideológicas. Congresos del partido, la unidad de opiniones sobre la revolución con Lenin, una escisión en el movimiento revolucionario, trabajo administrativo en San Petersburgo, arresto y exilio a Siberia. En 1906, Trotsky huyó a Europa. En este momento ya era una figura de importancia pública. Trabajaba en Francia y Alemania, publicando el diario La Palabra Nuestra, Naše Slovo. Popularizaba las ideas del socialismo ruso e incluso contaba con el apoyo personal de Sigmund Freud. Sin embargo, Francia expulsó a Trotsky del país por propaganda antiestatal. Luego por España, Trotsky se fue a Nueva York, donde publicó el periódico El Mundo Nuevo, Novy Mir. Nueva York impresionó a Trotsky. Después de analizar la vida capitalista de Estados Unidos, él predijo el aumento de la influencia estadounidense y la caída de las potencias europeas. Después, como resultado de la Revolución de Febrero de 1917, el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de un gobierno provisional, Trotsky regresó triunfalmente a Rusia. Ya en el mismo año, después de la Revolución de Octubre, comenzó la lucha de poder en el interior del partido. Los siguientes 10 años fueron decisivos para las ambiciones revolucionarias de Trotsky. De 1917 a 1920, él ocupó los principales cargos en el nuevo Estado soviético.
el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y el cargo de ministro de Fuerzas Militares y Marina. Durante su trabajo en el Kremlin, Trotsky fue el más cercano ideológicamente a Lenin y ya en esta etapa tenía contradicciones con Stalin. Hasta la muerte de Lenin en 1924, Trotsky ocupó el cargo del ministro de Transporte y Vías Terrestres, resolvió los problemas del monopolio en el comercio internacional y los sindicatos. Se opuso a la burocratización del aparato de gobierno. Durante este tiempo, Stalin aumentó su fuerza política y apoyo popular, lo que lo convirtió en el principal oponente de Trotsky. Stalin entendió que el capitalismo ha logrado superar con éxito la crisis y por tanto el joven Estado soviético necesita demostrar su viabilidad económica y la ausencia de pretensiones para extender la revolución a otros países. En política interna, Stalin siguió la táctica de la centralización completa en los campos político, económico, industrial y social. Por otro lado, Trotsky apoyó las ideas originales del marxismo. Él consideró la Revolución de Octubre como la primera etapa de la revolución mundial contra el capitalismo. En política interna, Trotsky se solidarizó con Lenin, es decir, planificó la cooperación de los campesinos para mejorar la agricultura, el desarrollo de la educación y la cultura para la participación masiva de la gente en el gobierno del país. ¿Qué opinan ustedes de esto? Además, las personalidades de los opositores fueron de gran importancia para el electorado. Stalin era más comprensible y cercano a un gran número de campesinos analfabetos. En contraste con Trotsky, el representante de la intelectualidad judía con experiencia internacional y conocimiento científico teórico de filosofía y política. Así que después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin se convirtió en el jefe del Estado soviético sin resistencia. Así que en 1925 Trotsky pierde sus cargos como ministro de Fuerzas Militares y ministro de Ferrocarriles y Comunicaciones y fue expulsado del partido. Así que desde 1928 nuestro personaje tuvo que exiliarse en Kazajistán y fue objeto de represalias por sus actividades políticas, por lo que se vio obligado a abandonar la Unión Soviética y perdió su ciudadanía. Hasta 1937 Trotsky vivió en Europa, donde no recibió el apoyo de los países capitalistas en su deseo de continuar su actividad política. Esta situación obliga al revolucionario a salir de Europa y establecerse en el país de los tacos, México. México no fue un país al azar. El movimiento del revolucionario soviético a nivel estatal fue asegurado por Diego Rivera, el artista esposo de Frida Kahlo y miembro del Partido Comunista Mexicano. Fue Diego Rivera quien obtuvo un permiso de inmigración para Trotsky del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Según fuentes no oficiales, Frida Kahlo se encontró con Trotsky y su segunda esposa Natalia Sedova en México y los alojó en su famosa casa en Coyoacán. Y aquí vienen algunos datos interesantes. Evidentemente, la cercanía ideológica unió al revolucionario soviético y a la artista mexicana. Su comunicación era claramente romántica. Se comunicaban a través de notas en libros y a menudo estaban solos. Dicen que su romance tuvo lugar incluso en presencia de la esposa de Trotsky y el esposo de Frida. Natalia Sedova no pudo perdonar el adulterio de su marido, a pesar de que él le pidió dejar de competir con una mujer que significa tan poco, o sea, se refiere a Frida. Al mismo tiempo, Diego Rivera se comportó de manera extraordinaria. Encontró un patio separado para Trotsky y Frida, donde ellos vivieron juntos durante una semana.
Según datos biográficos, se puede entender que Frida fue la última pasión y amor en la vida de Trotsky. Pero parece que ella tenía sentimientos encontrados por este hombre soviético. Lo más probable es que ella simpatizara con Trotsky más como revolucionario y comunista. Además, la artista mexicana trató de vengarse de Diego por sus muchos adulterios a través de esta relación con un maestro del comunismo y la revolución. Su romance duró aproximadamente una semana y Frida rápidamente perdió el interés por Trotsky. Ojo, su diferencia de edad era casi 30 años y además dicen que Trotsky tenía problemas de salud. Por supuesto, el revolucionario seguía representando una amenaza para Stalin y Trotsky lo sabía. Su casa en México tenía buena protección y siempre se estaba registrando quién entraba y salía, tomando en cuenta que en mayo de 1940 ya había sufrido un atentado de asesinato. A pesar de esto, Trotsky no seguía todas las normas de seguridad, por lo que este mismo año un tal Ramón Mercader, el oficial de la NKVD por la orden del Stalin, por supuesto, ¿quién más?, logró infiltrarse en el círculo cercano de Trotsky y el 20 de agosto de 1940 atacó a nuestro personaje en su propia casa clavando una piqueta en su cabeza. Después de este acontecimiento, Trotsky vivió un día más y al día siguiente, el 21 de agosto de 1940, falleció. Fue enterrado en el jardín de su casa en Coyoacán, en la Ciudad de México. Posteriormente se llevó a cabo una investigación sobre su muerte en México, en la cual Frida Kahlo y Diego Rivera también eran sospechosos, pero por supuesto no se confirmó su participación en el asesinato. El gobierno de Stalin negó cualquier conexión al asesinato de Trotsky, encima posicionándolo como un enemigo y acusándolo de colaborar con países capitalistas y de ser antirrevolucionario. A su vez, Ramón Mercader, su asesino, fue encarcelado en México por 20 años y después de salir en 1960, regresó a la Unión Soviética, en donde le dieron la condecoración de Héroe de la Unión Soviética. Durante la represión de León Trotsky, sus hijos, su primera esposa y otros familiares en la URSS fueron fusilados por orden de Stalin. Quizás algunos de ustedes han escuchado sobre el Museo de Trotsky en la Ciudad de México, en Coyoacán. Este fue inaugurado en 1990 en esta misma casa en la que él vivía los últimos meses de su vida y en donde fue herido. Me gustaría saber su opinión sobre esta historia, algo que quizás yo no he mencionado en este video. Sé que les debo un video sobre las represiones de Stalin y Holodomor de Ucrania. Esto es uno de los temas más difíciles para mí. Toca a todo el pueblo de Ucrania y también mi familia en particular, pero considero que es un tema muy importante y les debo hablar sobre esto. Mientras tanto, les dejo listas de reproducciones con los reportajes sobre Chernóbil y sobre la vida en la Unión Soviética, los story times. Mi nombre es Irina Fechenko. Por hoy es todo. Les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en mi siguiente video.